Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Giancarlo Verdugo Valencia, uno de los integrantes del equipo de investigación, conformado a su vez por la estudiante Amanda Camila Cardona Prato y el docente Luis Antonio González Escobar. En el día de hoy tenemos la oportunidad de exponer, en el marco del cuarto Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, nuestro trabajo de investigación titulado La transversalidad y la interdisciplinaridad en el orden escolar institucional, experiencias en 5 instituciones educativas de Santiago de Cali. En primera instancia, es necesario tener en cuenta que nuestro trabajo de investigación hace especial énfasis en la comprensión de la integración curricular. Y en ese sentido, es necesario entender que la integración curricular no requiere de una mirada reduccionista en donde los componentes, entendidos como las disciplinas, se vean de manera yuxtapuestas, es decir, como una suma de disciplinas. Por el contrario, se hace necesario e imperativo una visión sistemática y compleja que entienda la integración como las relaciones disciplinares recíprocas que reducen las brechas epistémicas, es decir, las brechas que existen entre esas disciplinas, dentro de un orden caracterizado por la indeterminación y la incertidumbre. Estas dos características o estos dos aspectos principales, indeterminación e incertidumbre, es lo que nos permite a nosotros afirmar que la integración curricular debe funcionar como un sistema dinámico, es decir, un sistema que se encuentra en constante cambio. Entre los autores que apoyan estas ideas y que a su vez son nuestros referentes teóricos se encuentran Edgar Morin, Hugo Semmelmann, Matt Smith, Eliezer Brown, Fritjof Capra y Yves Lenoir. Por otra parte, nuestro planteamiento del problema se materializa a través de una pregunta, y la pregunta es concreta: ¿cómo la transversalidad y la interdisciplinaridad influyen en el orden escolar institucional en 5 instituciones educativas de Cali, Colombia? Al lado derecho pueden observar lo que es un fractal computacional, o al menos una simulación de un fractal. A este fractal se le conoce como el conjunto de Mandelbrot. Y los fractales nos permiten a nosotros concretar una idea del caos, pero no el caos entendido como el desorden, sino el caos entendido como una de las principales características de un sistema que se encuentra en constante cambio. Este es uno de los principales aportes o de fundamentos de la integración curricular desde nuestra perspectiva. Ver la integración curricular, como ya lo mencioné anteriormente, como un sistema dinámico, pero ese sistema que se encuentra indeterminado y que por lo tanto no debe ser predecible, porque sus condiciones cambian constantemente. Es así como llegamos a plantear el objetivo. Y el objetivo para nosotros se encuentra en evaluar los procesos de transversalidad e interdisciplinaridad en el orden escolar institucional, con base en las experiencias de 5 instituciones educativas de Santiago de Cali. Es necesario tener en cuenta que la transversalidad y la interdisciplinaridad se materializan en el contexto colombiano y específicamente en el contexto escolar en los proyectos pedagógicos transversales. Así que nuestra idea con el objetivo de la investigación es evaluar esas características de transversalidad e interdisciplinaridad en tales proyectos. Nuevamente podemos observar un fractal, pero este fractal ya es natural, es una especie de helecho denominado Dryopteris wallichiana y probablemente nos muestre lo compleja que es la naturaleza, pero también lo complejo que pueden llegar a ser los sistemas de la realidad, o al menos nuestra realidad misma. Ahora bien, en relación a la metodología, desarrollamos 3 fases. Cada fase se encuentra acompañada tanto por los instrumentos como por producciones. En una primera fase utilizamos instrumentos como son los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, las páginas web institucionales, los planes de desarrollo y las visitas institucionales. Cuando nos referimos específicamente a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, indicamos que nos sirvieron en primera medida o que funcionaron en primera medida para observar cómo se está comprendiendo el currículo desde el Ministerio de Educación y cómo se está entendiendo también el carácter transversal a través de los proyectos pedagógicos. Por otra parte, las páginas web cumplieron una función
de poder acceder a la información de los proyectos, mientras que los planes de desarrollo nos brindaban una lectura de realidad para saber cómo, la manera en que se están articulando tanto la institucionalidad con el contexto. Por otra parte, realizamos visitas institucionales, lo que nos llevó a hacer un reporte en donde analizábamos la manera en que se gestiona y desarrolla la transversalidad en los proyectos. Mientras que, entre otras producciones, tenemos, por ejemplo, un cuadro comparativo de los proyectos pedagógicos en el que realizamos una breve descripción de cada PPT. Entiéndase PPT como proyecto pedagógico transversal, unas siluetas de caracterización y un primer artículo en donde tratamos o nos enfocamos en las discontinuidades curriculares, comprendiéndolas como los errores tal vez conceptuales y procedimentales que se presentan en el currículo nacional, desde el currículo prescrito hasta el currículo moldeado, por ejemplo. Este es un ejemplo del cuadro comparativo que ya les mostré, del cual ya les hablé, y por otra parte se encuentran los componentes de la silueta de caracterización. En primera medida hay una introducción pasando la información general de la institución, la localización de la IE, la institucionalidad de los PPT, la manera en que se transversaliza los PPT y por último la gestión de los proyectos. Esto nos permite avanzar hacia una segunda fase. Y en la segunda fase tenemos instrumentos como lo son los PPT, es decir, los proyectos pedagógicos transversales, la guía del Ministerio de Educación de cómo se debe construir un proyecto pedagógico, la construcción nuestra de una propia guía de proyectos, el proyecto educativo institucional, el plan de mejoramiento y diversas fuentes bibliográficas. Esos instrumentos nos permitieron generar otras producciones. En primera medida, tenemos una producción como lo es el análisis de proyectos pedagógicos transversales, que a su vez se encuentra relacionado con las recomendaciones y observaciones que se realizaron a cada proyecto pedagógico transversal de las 5 instituciones educativas estudiadas. Esto nos permitió poder identificar los vacíos y las problemáticas de cada proyecto pedagógico transversal, dándonos paso a una tercera fase o facilitándonos en la construcción de una tercera fase de investigación. En esa tercera fase, uno de los instrumentos es la producción de la fase 2. Y entre otros instrumentos se encuentran, por ejemplo, los ya utilizados como el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento, pero en adición tenemos las matrices y los instrumentos de análisis estructural por indicadores, los cuales nos permitieron o nos facilitaron y posibilitaron la realización de un análisis estructural de los PPT. Este es un ejemplo del análisis estructural. Como podemos observar en el análisis estructural, lo que hacemos es evidenciar qué tan desarrollado se encuentra el proyecto pedagógico transversal junto a sus componentes. Y cada color representa un indicador, que es el instrumento de análisis estructural por indicadores. Por ejemplo, podemos observar que el color verde indica que los componentes del proyecto pedagógico transversal se encuentran presentes, es decir, están desarrollados, mientras que el amarillo nos permite visualizar que no se considera ese elemento y que por lo tanto debería añadirse. Tenemos otros indicadores, por ejemplo, como lo son el indicador de desactualizado, contextualizado. Se presentan los componentes de manera dispersa, se presenta sin profundizar o simplemente está incompleto el desarrollo del proyecto pedagógico transversal. Ahora bien, es necesario realizar la crítica, pero también en este sentido generar una propuesta. Nuestra propuesta se basa en los fractales, lo que ya les había denominado anteriormente. Consideramos que los fractales nos permiten profundizar en la transversalidad, en la complejidad que implica la transversalidad. En ese sentido, lo que nos facilitó las unidades de fractal fue identificar que la transversalidad se encuentra retroalimentada por una relación recíproca entre lo que es la interdisciplinaridad,
la transdisciplinaridad y la complejidad. Pero a su vez, este fractal basado en la construcción de Sierpinski es, facilita la visualización de la profundidad de cada una de esas unidades, es decir, de la complejidad, de la interdisciplinaridad y la transversalidad. De ahí que hemos creado caracteres para describir a cada uno de ellos. Por ejemplo, la realidad determinada por la singularidad o entendida desde la singularidad, la realidad como unidad elemental y también el pensamiento, por ejemplo, como el conocer, la reflexión y el saber. Entre ellos hay muchos más caracteres y es seguro que si seguimos profundizando y seguimos eh, replicando la estructura de unidades fractales en base a la construcción de Sierpinski, podemos hallar muchos otros términos, muchos otros caracteres que nos permiten identificar y ver lo complejo que es la integración curricular. De ahí que tal integración curricular debe verse retroalimentada y ligada específicamente al caos, pero no el caos como un desorden, como ya lo denominaba anteriormente, sino el caos como esa característica que nos permite dar una indeterminación del sistema o indeterminar al sistema dinámico y que por lo tanto se debe ver obligado, por así decirlo, a cambiar constantemente. Eso implica que la integración curricular debe adaptarse a las necesidades del estudiantado, a sus realidades, pero también a las del profesorado, porque recordemos que la institución educativa, más allá de una estructura, es un medio que permite la confluencia de realidades y he ahí la importancia de poder hablar de integración curricular, porque muchas veces se tiene en cuenta de que esta es una suma de disciplinas, pero la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad son más que una suma de disciplinas, son llegar a puntos de encuentro y más que llegar a puntos de encuentro es poder eliminar esas brechas epistémicas que se establecen entre las disciplinas. Es así como llegamos a nuestros resultados. Entre ellos, uno, el reconocimiento del currículo integrado que interpreta la transversalidad como un sistema complejo. Dos, se encuentra que las deficiencias estructurales de los proyectos pedagógicos transversales junto a las problemáticas de la labor docente son las causantes de la desarticulación de los mismos. Y tres, existe un desconocimiento acerca del carácter procesual del currículo y la falta de investigación en el aula. De esta manera también arribamos a tres conclusiones principales. Una, se constata que las unidades de fractal contribuyen a una mejor comprensión o un mejor desarrollo del orden escolar institucional para la comprensión de los contextos de diferentes instituciones como nuevas formas de poder leer nuestras realidades. Dos, las lecturas de realidad incompleta realizadas en los PPT lleva a que en algunos casos su identificación, la identificación de las situaciones contextuales se realice de manera superficial y eso causa a su vez que el desarrollo del carácter procesual esté incompleto, de manera que los saberes se segreguen y no se considere la integración curricular. Finalmente tenemos nuestro epílogo y nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la importancia de todo esto con la educación ambiental y la sustentabilidad? Pues es que la educación ambiental en sí misma, así como lo es el ambiente también, es compleja. Y cuando hablamos de complejidad, no solo nos referimos al principio logramático, el todo en las partes y las partes en el todo, sino que también nos referimos a un sistema de incertidumbre e indeterminación, principalmente porque la educación es una actividad humana y toda actividad humana tiene también una carga, como decía Edgar Morin, de incertidumbres éticas. Entonces, en la medida que empecemos a considerar, por ejemplo, la participación del sujeto como parte del ambiente también, entonces empezamos a destacar este tipo de ideas en relación también con la sustentabilidad, porque la sustentabilidad debe considerar principalmente que no puede ser posible sin la participación del sujeto, y un sujeto consciente, un sujeto axiológico, un sujeto político, que se vea como dinamizador de las realidades, pero también como constructor de las mismas.
No siendo más, agradecemos la atención prestada. Estas son algunas de nuestras referencias bibliográficas y nuevamente muchas gracias a todos y todas que han tomado el tiempo para poder prestar atención a nuestro trabajo. Feliz tarde.